vamos a estar grabando una serie de temas de C++ y vamos a empezar desde la página de W3 Schools en la sección de C++, C++, ¿verdad? Dice comenzando con C++, y aquí podemos ir probando todos nuestros programas, tanto en línea, que tiene un compilador en línea, en donde dice Try It Yourself. Aquí nosotros podemos copiarlo también al compilador de C++, que ya incluye el editor y el compilador. Esto podemos guardarlo en una carpeta que se llama Computing y lo vamos a guardar como nuestro programa, ¿verdad? El nombre que nosotros querramos darle, pero con la extensión C++ o CPP. Vamos a decirle que es Program 1. Y esto, una vez guardado, pues ya lo podemos compilar. Bueno, podemos compilarlo y ejecutarlo, o de una vez compilarlo y correrlo. Están las dos opciones. Esto inicia incluyendo la librería de Input-Output Stream, que es prácticamente para poder utilizar entrada y salida de texto, y en este caso una salida, ¿verdad? Incluimos el espacio de nombre. Un espacio de nombre es una librería, una sección de una librería. Un espacio de nombres incluye código para poder utilizar ciertas funciones, y en este caso code. Si no utilizáramos el using, tendríamos que utilizar std y luego dos puntos para poder acceder a la función. Pero en este caso, una vez utilizamos el namespace, ya no tenemos que hacer una referencia directa hasta el espacio de nombre para utilizar la función. En este caso le dimos correr y ejecutar y vemos que compiló y ejecutó. Luego tenemos un intro, dice aquí, que nada más es teoría de C++, de qué es C++ como lenguaje, teoría, y aquí dice Get Started. Vamos a ir viendo. Sabemos que C++ es un lenguaje compilado. Antes de pasar a lo siguiente, un lenguaje compilado quiere decir que tiene un cierto procesamiento previo a ejecutarse. Se genera un código objeto, se genera un código máquina que es interpretado prácticamente por el procesador de nuestra computadora, pero antes de ello, ¿verdad? Primero tenemos que compilar antes de ejecutar. Y aquí tenemos My First Program, o el primer programa, ¿verdad? Que prácticamente es lo mismo que ya copiamos al lado izquierdo. Aquí podemos ir siguiendo los pasos. Si se fijan, aquí tenemos otro editor de código para C++ que se llama CodeBlocks. Incluso podemos utilizar cualquier editor de nuestra preferencia, pero primero tenemos que instalar el entorno de G++, que es el compilador de C++, G++, o GNU, o MinGW. Una vez instalamos el G++, nosotros especificamos la variable de entorno y empezamos a compilar. Pero eso va a ser para futuros videos. Dice C++, su sintaxis. Dice, veamos el siguiente código y entendámoslo. Ejemplo, y veamos ahí el code que hemos hecho, ¿verdad? Que es la salida del Hello World, que es el primer programa que prácticamente codificamos en cualquier lenguaje de programación. Y aquí empiezan a explicar. El include es el header o la inclusión de una librería en encabezado. La línea 2 es el namespace. La línea 3 es una línea en blanco. La línea 4 es la definición de la función principal, es la entrada del programa y es de tipo entero. El code es una función la cual se especifica una impresión o salida, y
se utilizan los dos símbolos de menor y menor. Y finalmente el retorno. Esa es la teoría o la explicación ahí. Luego vamos a seguir viendo qué más podemos explicar. Y aquí tenemos el típico programa, el que ya vimos previamente. Y aquí vemos otro programita que lo único que han hecho es agregarle una nueva línea aquí. Luego del Hello World, que lo único que va a hacer es escribir otro mensajito. Hello World and Learning C++. Dice Hello World and Learning C++. Es nada más la impresión de otra frase. Para crear nuevas líneas, nos dice aquí. Nada más vamos a utilizar este símbolo, que sabemos que es un carácter de escape, o también podemos utilizar esto, miren, end L. Y con end L, con esto concatenamos. En otros lenguajes de programación utilizamos el símbolo más, pero en este caso utilizamos el menor que. Y ahí volvemos a compilar, ejecutamos y vemos que efectivamente de las dos maneras funciona el pleca n y nos dio un enter, y el end l o endline o final de línea y nos dio otro enter. Por eso tenemos un doble espaciado aquí o doble enter. Y aquí vemos el ejemplo que también aquí nos explica, ¿verdad? El end L que les acabo de explicar. Vamos a ver los comentarios. Y los comentarios, pues prácticamente si son de una sola línea, es pleca. Tal como lo vemos aquí. Esto es un comentario, ¿bien? Y lo vamos a colocar acá y se coloca en otro color, miren. This is a comment. Y vamos a ver si queremos un comentario de multilínea. Copiamos esto, ¿verdad? Es pleca asterisco pleca, y todo lo que contenga acá en su interior es un comentario. Vamos a pasar a las variables. Lo llevo un poco rápido porque quiero tratar de explicar lo máximo que se pueda en un solo video. Luego tenemos los tipos, ¿verdad? Entero, doble, char, strings y bool. Vamos a ver cuál es la forma de definirla. El tipo, luego el nombre de la variable y el valor. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Definimos la variable número, var, menú, y luego imprimimos en pantalla my_num. Y debería de imprimirnos en pantalla el número, ¿verdad? Si queremos concatenarle otro mensajito, por ejemplo, mi número es, y ahí le damos compilar para que lo ejecute también, compilar y ejecutar para que lo ejecute. Y aquí dice mi número es 15, el número que hemos asignado a nuestra variable. Nada de complicado, tal como lo vemos en otros lenguajes de programación. Y aquí tenemos, por ejemplo, que ya tenemos una reasignación del valor. Digamos, vale 15, pero posterior a ello le asignamos un valor de 10. Ahora al ejecutar, al compilar y ejecutar, nos va a mostrar que 10 es el nuevo valor, ¿verdad? Porque ha cambiado. Vamos a ver. Aquí están todos los tipos de ejemplos y están comentados tienen una pequeña explicación. Por ejemplo, vamos a copiar y pegar acá. Vamos a ver aquí. Vamos a colocar aquí tipos de datos en variables. Y vean, de tipo int, de tipo double, de tipo char, de tipo string y tipo bool. Enteros es que va a guardar números enteros. Flotantes es que va a guardar con punto decimal. El carácter o char va a guardar un solo carácter. Y el string va a guardar cadenas de caracteres. Y el bool va a guardar valores booleanos o lógicos.
Esto nos sirve para hacer comparaciones o comprobaciones o condiciones. También nos sirven para poder utilizar los operadores relacionales posteriormente. Vamos a ver, declarar múltiples variables. En una sola línea nosotros podríamos tener múltiples variables de tipo entero, por ejemplo x, y y z, que son de tipo entero, pero que tienen diferente valor y se inicializan, ¿verdad? Podemos volver a decir que j es igual a 1, y es igual a 40 y o es igual a 43, y con eso ya tenemos definidas otras variables. Podríamos tener valores doble, por ejemplo, número x igual a 1.3, número y igual a 4.5, etc. Asimismo con los valores booleanos, un bool, por ejemplo, con verification igual true, status igual false, y ya con eso podemos definir múltiples variables, ¿verdad? Ese es el ejemplo. Los identificadores, y aquí nos va a dar una pequeña teoría que cuál es la forma de poder definirla. Los nombres pueden contener letras, dígitos y guiones bajos. Los nombres tienen que iniciar con una letra o un guión bajo. No es permitido ni número ni ningún espacio en blanco al inicio de la definición de una variable. Los nombres son case sensitive, es decir, que va a hacer diferenciación entre my bar, que está escrito en mayúscula, la segunda palabra, y la que está escrita totalmente en minúscula. No, va a hacer diferenciación, son variables diferentes en este caso. Los nombres no pueden contener espacios en ninguna parte, ni caracteres especiales como porcentaje, numeral o signos de admiración. Y tiene palabras reservadas como entero y entre otras. Las constantes. Para definir constantes vamos a agregar la palabra const. Por ejemplo, si el valor constante de estos dos lo queremos hacer así, por ejemplo const número 1 igual a 100 y no queremos que cambie en ninguna parte del programa, lo definimos así con const. Y posterior a ello vamos a ver user input. Esto es para cuando ya vamos a leer entradas de usuario, y para ello, por ejemplo, podemos definir una variable, por ejemplo int edad, por ejemplo. Le vamos a poner que inicialmente va a tener 0, pero que al momento de leer al usuario le vamos a pedir que ingrese esa edad. Pero previamente vamos a imprimir en pantalla el mensajito: ingrese su edad. Y ya con esto estaríamos mostrando al usuario para que pueda ingresar él su edad, y nosotros la vamos a estar capturando, ¿verdad?, en la variable. Posterior a ello nosotros podríamos crear otro mensajito: su edad es. Además de que podemos hacer diversos procesamientos, podemos mostrarla, podemos guardarla, etcétera. A posterior, cuando ya vayamos utilizando estructuras de datos más complejas, que manejo de archivos o manejo de bases de datos, ¿verdad? Podemos acceder a la base de datos y guardar nuestro valor de edad, ya no solamente a nivel del programa temporalmente, sino que también podemos dejarlo ya permanentemente en una base de datos, ¿verdad? Ya sea local, en una base local, o en una base de datos externa, en un servidor que puede estar remotamente, por ejemplo. También podemos montar un servidor local donde podamos conectarnos y allí ir guardando nuestros datos. Por ejemplo, aquí ya habíamos visto la definición de los diferentes tipos de datos, los diferentes tipos de información, por así decirlo, que podemos guardar en nuestras variables.
Y vamos a volver a hacer como a copiar nuevamente los ejemplos y vemos que el tipo entero es el primero, el flotante es el segundo, que tiene un punto flotante como tal, que tiene un punto decimal, el double, que prácticamente es el mismo flotante, nada más que tiene un rango mucho mayor de almacenamiento, y el char, que es para caracteres y van entre comillas simples, el booleano, que es para, ya lo habíamos mencionado, que es para valores lógicos o para valores true o false, como los conocemos, ¿verdad? Valores booleanos, valores de tipo falso o verdadero. Y los de tipo cadena, que son cadenas de caracteres o texto, como nosotros lo conocemos. Luego, posterior a ello, tenemos un poco de explicación de cómo van los rangos, ¿verdad? En cada tipo de datos, que por ejemplo el tipo entero puede guardar un número como 35 o 100, dice, y el flotante puede guardar un número como 9.9 o 3.14.515. Ahí va como una pequeña explicación de cada tipo, y posterior a ello podemos pasar ya a lo que son los operadores. Vamos a hacer una pequeña pausa por aquí.